Debemos de saber la importancia de la solidificación. Lo que ocurre en el proceso de solidificación es muy importante para poder determinar las propiedades de la pieza. Lo que ocurre físicamente es lo siguiente. Primero es hervir el metal. Vertir en el molde con el tiempo se va a empezar a enfriar a la temperatura del molde, es decir, a temperatura ambiente. Se pasa un poco de esta temperatura a lo que es el molde, formándose lo que conocemos por nucleación. El metal tiene diferentes tamaños de granos. Los tamaños de grandes sabemos que tienen pocos núcleos, a diferencia de los tamaños de granos que son muy pequeños, los cuales contienen muchos núcleos. Todo este proceso, hasta el punto C, es donde se generan los sitios originales de nucleación. A partir del C en adelante, estos ciclos de nucleación crecen con el tiempo. Para poder entender las siguientes gráficas, tenemos que empezar del punto AB, en el cual es el líquido que se enfría a medida que se elimina el calor específico. En el punto CD es el subenfriamiento. Para poder saber en qué punto se empieza a solidificar es en el punto C. Asimismo, encontramos que en el punto E es donde se completa la solidificación. Podemos observar que la gráfica tiene una línea punteada, la cual demuestra que el proceso se da a una temperatura constante. Por el otro lado, tenemos la gráfica número 2, la cual es la de curva de enfriamiento de un metal bien inoculado, es decir, de un material puro. El tiempo total de la solidificación va desde el primer punto, que en este caso es el punto más alto, hasta el último punto. Desde que se forma el primer sólido hasta que se termina la solidificación, se llama tiempo local de solidificación. Por último, tenemos la velocidad de enfriamiento. Esto ocurre en el lapso de punto A al C, es decir, desde el que está en el estado líquido hasta que se convierte en un estado sólido. Cuando existe un subenfriamiento, la forma en la que se precipitan los granos es como un árbol. Consiste en un tronco y sus brazos dendríticos. Es común en materiales puros o con poca aleación. A este patrón se le conoce como patrón dendrítico. Aquellos que no tienen un subenfriamiento presentan estructuras equiaxiales. Esta es una fotografía de una estructura dendrítica. Asimismo, se puede distinguir un patrón equiaxial de un dendrítico por su microestructura. A continuación, se muestra la ecuación de Svorinov, la cual es una ecuación constitutiva. Nos dice que el tiempo local de solidificación, depende del volumen de la pieza y su área. Podemos observar que C se le llama a la constante del molde y N el exponente de la ecuación de Svorinov. Por lo general, al aplicar la ecuación de Svorinov, conocemos el tiempo de solidificación, el volumen o el área, a diferencia de las constantes C y N, las cuales dependen del material que se funde, el material del molde, las condiciones locales como lo son clima, presión, entre otras. A continuación se nos presenta un problema de solidificación, en el cual nos pide encontrar la constante de B y N de la ecuación de Svorinov. Podemos observar que tenemos diferentes dimensiones de cajas del lado izquierdo. La primera 1 por 1 por 6, asimismo lo relaciona con su tiempo de solidificación. Lo primero que se tiene que hacer es sacar el volumen de cada caja, asimismo su área, para después poder realizar la división entre volumen sobre área, la cual la podemos encontrar en la gráfica de Excel que se encuentra situada en la parte posterior. Esta gráfica nos muestra el volumen, el área y el tiempo de solidificación. Para poder encontrar las constantes B y N tenemos que ocupar la ecuación de Svorinov. Al despejar la constante N, tenemos que aplicar la función de logaritmo. Del lado izquierdo nos queda logaritmo natural de tiempo de solidificación, mientras que del otro lado, del lado derecho, encontramos todo lo demás por el logaritmo.
Una vez teniendo despejada la ecuación, procedemos a sustituir los valores de la siguiente tabla. En esta tabla ya se pusieron el logaritmo de v sobre a y el logaritmo de tiempo de solidificación, por lo cual los tomamos tal cual. Se deben de tomar el punto número 1 y el número 4 porque es preferible tomar los dos valores más alejados. Una vez teniendo los valores sustituidos, se realiza el sistema de ecuaciones, despejando n, quedando como 1.59 o 1.6. Para el término de la b, regresamos a los valores de la primer tabla, en donde tomamos los valores del tiempo de solidificación y el valor de volumen sobre área. Sustituimos en la ecuación y obtenemos variable b, que da 2.52.34. Para poder saber qué puntos tomar en el sistema de ecuaciones, se tiene que graficar logaritmo de tiempo de solidificación con el logaritmo de volumen sobre área. Se pone una línea recta uniendo cada uno de los puntos. Podemos observar que hay un comportamiento lineal. Sin embargo, hay un punto, que en este caso es el segundo punto, que no se alinea, por lo tanto, no se debe de seleccionar ese punto. A continuación podemos observar dos tipos de porosidad. Una que es marcada de forma irregular, como lo es del lado izquierdo, y de forma regular, como lo es del lado derecho. La forma regular son aquellas que siguen el contorno de los granos. Por el otro lado están las irregulares, que es el gas en solución sólida. El problema de la porosidad es que puede ocasionar fallas por fatiga en el material. Una pieza de fundición tiene varias secciones, tiene cargadores. Un cargador es una parte de la pieza fundida que no le pertenece, también conocido como mazarote o riser. Es un sobrante o una sección y tiene una función de que esta pieza salga sin defectos. Cuando una pieza solidifica, tiene una contracción, es debido al cambio de estado. Es por esto que es importante implicar las mazarotas para que se eviten todos estos daños. Para poder ocupar una mazarota o un cargador, deben ser diseñados de la mejor manera. Se debe de considerar que debe de ser mayor o igual al 1.25 del tiempo de solidificación de la pieza, es decir, un 25% más. Por eso, al hablar de las diferentes secciones que se encuentra en esta pieza, podemos encontrar dos principales, aunada a una mazarota. Para poder ejemplificar de mejor manera cómo se ven los granos del material, en este caso un metal puro, se realizó el siguiente diagrama. Del punto A al B se encuentra un estado líquido, mientras que en el C empieza la solidificación, teniendo como resultado en el F una solidificación total. Es lo mismo que sucede con la solidificación de una aleación, a diferencia que la temperatura no se encuentra constante. Cuando solo se presentan dos elementos o dos compuestos, se traza un diagrama de fases binario, como el de la izquierda, el cual es hipotético entre dos elementos, en este caso A y B. Cuando se presenta una aleación en una región de dos fases, se traza una línea de interconexión a la temperatura de interés, la cual fija la composición de las dos fases. Este resultado es una consecuencia de la regla de Gibbs, la cual otorga solo un grado de libertad en la región de dos fases. Como podemos ver en la gráfica 2, consta de dos líneas, la superior, que es la liquidus, mientras que la inferior de solidus. La temperatura en líquidos es la temperatura por encima de la cual un material es completamente líquido. Podemos ver cómo se observa el material en las líneas. Asimismo, la temperatura solidus es la temperatura por debajo a la cual la aleación es totalmente sólida. Del lado derecho podemos observar el diagrama de Pachel, el cual me sirve para una temperatura determinada a una aleación definida. Cada línea vertical se llama isopleta y representa la curva de enfriamiento de esa aleación en especial. Para poder graficar la segunda
gráfica del lado izquierdo, se necesita pasar cada punto en donde esté la pendiente del medio. De esta manera se logrará graficar de acuerdo al porcentaje y la temperatura.